Hola mis queridos amigos, un cordial saludo a nuestra lección, el repaso de Escuela Sabática para nuestros maestros de la Unión Colombiana del Sur. Es un gozo saludarles en esta tarde, dispuestos a un encuentro cercano con la palabra de Dios y el mensaje para compartir con nuestros estudiantes durante este próximo sábado. Tenemos el gozo de tener un invitado muy querido esta tarde, el pastor Vladimir Alvarado. Buenas tardes, pastor, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, aquí por Facebook Live. Así es, estamos hoy gozosos de estudiar esta lección y de colocar nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Recuerda los 3 puntos especiales de la escuela sabática. Uno es la conexión o la comunión, los unos con los otros. Recordamos algunos anuncios importantes para este fin de año. Bueno, y queremos agradecer al Señor porque el encuentro de universitarios en la ciudad de Santa Marta fue una bendición. ¿Cuántos universitarios fueron, pastor? Tuvimos unos 200 universitarios, o sea que profesionales. Se lo perdió el que no fue. Lamentablemente. Esperamos que dentro de 2 años puedan asistir a este evento que será esta vez mundial. ¿En qué parte? Por primera vez, los profesionales, jóvenes y los universitarios se darán cita en la ciudad de Chicago, Illinois, al principio de agosto del año 2019. 2019, así que hay que empezar a ahorrar desde ahora. Así es, y haremos enlace con el Camporí de Conquistadores, que es casi mundial también de Norteamérica, en Oshkosh, allí a 2 horas de Chicago, 2 o 3 horas de Chicago. O sea que el plan es ir al Congreso de Universitarios y de paso al Campamento de Conquistadores. Así es, una experiencia doble por un solo pasaje, bendecida y de gran importancia, gran aprendizaje, algo muy especial. Bueno, así que vayan ahorrando desde ahora para que no se pierdan esos 2 eventos que van a estar supuestamente maravillosos. Así es, con la ayuda de Dios. Y por supuesto tendremos en Semana Santa próxima el evento de los guías mayores. Líder como Jesús. .org es la página, es el lema del campamento y es nuestro objetivo que durante estos años cada uno de nuestros jóvenes sean líderes como Jesús, que comience un movimiento poderoso de liderazgo de nuestros jóvenes que han de conformar ese ejército que el Señor quiere para este tiempo, que concluirá la predicación del Evangelio y entonces vendrá el fin y la segunda venida de nuestro Dios. Pastor, todos tenemos un sueño, pero ¿cuál es su sueño para ese campamento? Mi sueño es tener más de 2.500 jóvenes preparados, capacitados para ser líderes en la causa del Señor, en el ministerio juvenil y otros ministerios, llevando adelante un liderazgo como el de Cristo Jesús. Para un evento final maravilloso en el 2020, un congreso misionero que sacudirá una de las grandes ciudades de nuestra unión. Bueno, 2.000 personas para una unión como esa tan grande, a veces es una cifra bastante poca, ¿no? Es verdad, pero el líder ha de movilizar a los demás líderes. Quisiéramos tener muchos más, pero el área de camping de Cachipay no nos permite hacer una invitación a 5.000 o a 10.000 jóvenes, que con toda seguridad vendrían. Sí. Ese es el asunto. Así que bueno, hay que inscribirse también pronto para que separe su cupo de una vez. Amén. Así es, con la ayuda de Dios. Muy bien, mis queridos, entonces vamos a adentrarnos de una buena vez en nuestro estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana, que este sábado se estará compartiendo en nuestras iglesias. Así que vamos a orar, vamos a colocarnos en las manos de nuestro Dios. Les invito a inclinar su rostro allí donde están. Poderoso Padre, al estudiar de tu palabra, al estudiar esta porción de Romanos, queremos rogar tu dirección, tu sabiduría. Queremos pedirte por cada maestro, por cada alumno de las clases, por cada visita, cada amigo que este sábado se acercará sediento de una palabra de fortaleza, de entusiasmo, de llamado, de salvación. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre cada una de las clases y haya gran bendición. En tus manos nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar, yo creía que nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales deberían entrar en este momento, bueno, sé que ya entramos de Facebook, y por qué no empezar a compartir el video que estamos transmitiendo hoy con la lección de escuela sabática, para que sean muchos más los que estamos estudiando juntos. Así es. Así que bueno, compartamos en este momento para que podamos llegar a muchos más. Así es, muy bien. Entonces vamos a ir adelante con nuestra lección.
solo que no puedes colocarle volumen porque nos va a hacer feedback. No, ya. Pero aquí estamos siguiendo a nuestros amigos que se están conectando a través de nuestros celulares en la fanpage de Unión Colombiana del Sur. Compártela en tu perfil para que otros también la vean y puedan conectarse en esta hora. Muy bien, de acuerdo con nuestra lección, entonces vamos a estudiar acerca de vencer, ¿qué cosa? El mal con el bien. Amén. Es la mejor de las victorias, de manera que vamos a avanzar con el texto clave de esta semana que encontramos en Romanos 12:12, ¿verdad? Ajá. Es desafiante porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor Alvarado, cuéntenos, ¿cómo vamos a avanzar en las tres facetas de esta semana, el saber, el sentir y el hacer, al vencer con el bien el mal? Bueno, la lección de esta semana, Pastor, me parece muy interesante en el aspecto que el apóstol Pablo y la lección traza ahora, cómo tener una verdadera renovación con el Señor. Creo que esa es la primera parte del sentir. El versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, menciona eso, ¿no? No te conformes, sino renuévate. Y eso no es algo que se lleva solamente en la parte intelectual, se lleva en la acción, en la praxis, en el sentir. ¿Sí? Pero ¿cómo llegar a esa renovación? Y cómo llegar también a ese nuevo nacimiento, por así decirlo, porque eso es renovarse, ¿no? Volver otra vez a ser nuevo con el Señor. Pues también menciona la lección que esa renovación debe llevarnos a pensar en algo especial, y es a no conformarnos a las cosas que tiene este mundo, a ser totalmente diferente, a pensar diferente. De hecho, una versión de la Biblia dice eso. Dice, no te conformes a la manera de pensar de este mundo, sino cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser diferente, cambia tu manera de hacer las cosas, para que puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Que es agradable y perfecta. Que es agradable y perfecta. Muy bien. Hay un punto aquí que es muy interesante en nuestra lección y es vuestro culto racional. ¿Qué tiene que ver? Porque eso quiere decir que hay un culto que no es racional. Hay otras clases de culto. El apóstol Pablo está enfocándose en un culto especial. ¿Qué podríamos decir acerca de lo que es el culto racional y cómo podríamos saber más acerca de ese culto? Bueno, entendemos por culto, deberíamos comenzar por ahí, Pastor, definir lo que es culto. Ajá, perfecto. Sí, porque para los cristianos o los evangélicos el culto parece que es solamente llegar a la iglesia, orar, arrodillarse, leer la lección o leer la Biblia, y eso parece que es el culto. En la mañana nuestros hogares hacen el culto familiar, ¿sí? Que es levantarse, leer la matutina y estudiar. Pero ¿cómo hacer entonces un culto ahora racional, diferente? Bueno, considero para mí que la Biblia está hablando acá de que el culto o la esencia, la verdadera oración, debe empezar primero en nuestra mente. Es ahí donde está el gobierno de nuestros sentimientos y también de lo que queremos llegar a ser como cristianos. El verdadero culto racional comienza en la torre de control, en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿sí? Y no es solamente llenar nuestra mente de versículos bíblicos o de oración, tiene que ir más allá, a hacer un cambio. Por eso ese culto racional nos lleva a no conformarnos a este mundo. Por eso ese culto racional nos lleva a una relación más íntima con Dios y con nuestros semejantes. Así es. De manera que otra versión de la Biblia traduce esa porción de culto racional como vuestro verdadero culto. Es decir, el único culto que es aceptado es el culto en el cual estamos siendo guiados por nuestro entendimiento de Dios. Así que no hay tal que la fe ciega sea una realidad aceptada por Dios. La fe siempre tiene que estar basada en un entendimiento, en una relación con Dios, en un así dice el Señor, así está escrito, una conexión especial. Es que, Pastor, así como el amor no es ciego, la fe tampoco es ciega. ¿Sí? Ambas cosas tienen que basarse en un fundamento claro. Y qué mejor que nuestro culto, nuestra fe, se base en lo que nuestra razón conoce de Dios. Pero si no conocemos a Dios, entonces ¿cómo puede ser un verdadero culto racional? Así es, primero debemos conocerlo a Él. Pastor, queremos saludar a quienes en esta hora nos están siguiendo a través del Facebook.
a la hermana Olga Judith Sánchez, a Rubén Darío, a Eugenis Paola, a Nelcy Bocanegra, que siempre nos acompaña. Un saludo muy querido, muy especial para Nelcy. También Nubia Ariza y John James Sierra. A todos un abrazo grande en esta hora. Esperamos que el Eterno les bendiga ampliamente y que puedan compartir este momento especial de estudio de la palabra con sus amigos y especialmente el sábado en la clase, ¿verdad? Amén, que así sea. Muy bien, pastor. Continúe, por favor, entonces, en el enfoque de esta primera parte de la lección. Bien, pastor, he traído esta tarde un pensamiento muy interesante en relación con la lección. Y es que no nos conformemos a este mundo. Pero, ¿será que no conformarnos a este mundo es vivir fuera de lo que este mundo dice? Porque es interesante que el apóstol Pablo nos da ese desafío. No vivir conforme a este mundo lo dice. Pero hay cosas en este mundo que están presentes y yo no puedo alejarme de ellas. ¿Sí? Hay cosas que están en este mundo y que están latentes y no puedo separarme de ellas. Por eso he colocado en la lección de esta semana, pastor, que el cristianismo, según Romanos 12:13, es un cristianismo de relacionamiento. Perfecto. ¿Sí? Para no conformarnos a este mundo o conocer bien este mundo y conocer bien a Dios, tener un buen culto racional, debemos relacionarnos bien. Nosotros nos relacionamos bien con el mundo, pero ¿qué tampoco nos relacionamos? Con Dios. ¿Sí? Así que he visto que esa lección de esta semana es algo de relacionamiento, relación con la iglesia, relación con los demás, relación con las autoridades, relación con la ley, ¿sí? Y relación con la promesa que tenemos de que Cristo viene por segunda vez, relación con la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, todo lo que está basado en el cristianismo, según la lección de esta semana, está basado en eso, en una relación con Dios. ¿Sí? Así es. Parece que el apóstol está diciendo, bueno, hemos abundado en teología, digamos, profunda, la fe, las obras, la justificación, la salvación, el tema de los judíos, de los gentiles, pero ahora va a abordar una temática práctica desde la dimensión relacional, con Dios, por supuesto, y con nuestros semejantes en los diferentes estadios, ¿no? Como el gobierno, como las leyes, en fin, otras cosas. Así que, bueno, la primera que tienes es la relación con Dios, ¿no? Por supuesto. Es la relación con Dios. Mira que Romanos 12:2, que es el versículo de memoria de esta semana, sí, el contexto está en el versículo 1. Sí. Y el versículo 1 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios. Es un ruego que el apóstol Pablo hace, y Dios hace a través del apóstol Pablo, ¿sí? Que presentemos una verdadera relación. Un culto es eso, relacionarme con Dios. Si existe una verdadera relación, entonces realmente yo podré conocer a Dios. ¿Cómo conoce uno a la persona, pastor? Relacionarse con ella. Así es, no hay otra forma. ¿Sí? ¿Cómo conocer a la familia, a los amigos de nuestros hijos, a la persona que yo quiero enamorar? Pues obviamente tengo que relacionarme con él. Pero cuán difícil es poder relacionarnos con Dios cuando ni tan siquiera conocemos a ese Dios. ¿Ha visto usted cristianos con espiritualidad pobre? Sí. No van a culto o difícilmente van a misa. ¿Cierto? Y aprovechando estas fechas, pues nos acordamos de Jesús en la Navidad. Pero ellos tienen una verdadera relación con Dios. Creo que no debe ser así. Hay un pensamiento que quisiera compartir. Por favor. Que está en un libro que se llama La maravillosa gracia de Dios. ¿Sí? Que dice lo siguiente: Dios quiere que comprendamos que Él tiene derecho a nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. A todo lo que poseemos, le pertenecemos por creación y redención. Como creador nuestro, reclama la totalidad de nuestro servicio. Como nuestro redentor, tiene una demanda de amor, como asimismo de derecho, un amor sin paralelo. Entonces, si Dios nos creó, ¿por qué nosotros vivir fuera de ese Dios? Perfecto, este es el primer enfoque, ¿no? del saber. Tenemos que saber que nuestra primera gran necesidad es tener una relación adecuada con Dios. Así es. Y Él tiene derecho a hacer esa conexión con nosotros porque nos creó y nos habilitó para esta relación. Qué maravilloso. Esa es una cita muy, muy especial. Un amor sin paralelo el que Dios tiene para con nosotros. Imagínense, Dios que nos creó desea relacionarse conmigo. ¿Dónde consigue usted un Dios así? No hay un Dios así.
sea, ¿qué Dios como tú?, dice el salmista. ¿Cierto? Un Dios que te crea y también un Dios que quiere relacionarse contigo. Así es. No es un Dios que te abandona, no es un Dios que te echa fuera, es un Dios que quiere relacionarse contigo. Entonces, no te conformes a este mundo, cambia tu manera de pensar. Este mundo no se relaciona con Dios, entonces no te conformes a este mundo, cambia tu manera de pensar, relaciónate con Dios. Con Dios, amén. Claro que sí. Muy bien. La segunda relación que entonces nos establece allí es la relación con la iglesia, ¿verdad? Es verdad. ¿Cómo funciona esa relación con la iglesia? ¿Qué debe hacer el cristiano? Un buen cristiano que ya se ha conectado con Dios ahora, ¿cómo se conecta con la iglesia? Bueno, pastor, ¿Dios es importante? Sí. Y si Dios es importante, ¿será que la iglesia también es importante? Amén. Yo creo que sí, porque es la casa de Dios. Hay quien dice que, bueno, Dios está en todas partes, y tiene razón, si no, no sería omnipresente, ¿cierto? Sí. Pero a pesar de que está en todas partes, ha separado un lugar para encontrarse con nosotros. Así es. ¿Sí? Como lo es su iglesia. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Mire que dice algo interesante, ¿sí? Y ojalá usted pueda leerlo también ahí, que nos está acompañando en el teléfono celular o en internet o en su Biblia, si la tiene a la mano, porque tiene un pensamiento muy bonito. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe de tener, sino que piense en sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así Cristo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, pues como Dios repartió cantidad de dones, pero para que todos fueran edificación, ¿de quién? De la iglesia. De la iglesia, así es. Entonces, si yo me relaciono con Dios, pues también tengo que relacionarme con su iglesia. Porque es lo que dice la Biblia ahí. No te conformes a este mundo. Para este mundo, la iglesia no es importante. ¿Sí? Sí, no es relevante. No es relevante. Para este mundo actual no es relevante la iglesia. Si para este mundo actual no es relevante Dios, pues tampoco lo es la iglesia. Así es. Pero curioso que el apóstol Pablo dice, mira, no pienses como el mundo piensa. Hay prioridades. La primera prioridad, Dios. La segunda prioridad, su iglesia. Podríamos preguntar a nuestros amigos que nos siguen allí en el Facebook, ¿cierto? ¿Cómo es que yo me relaciono con la iglesia? ¿Cómo tú te relacionas con la iglesia? ¿De qué manera lo estás haciendo? Y sería bueno ver lo que nuestros hermanos y amigos nos escriben allí. ¿Cómo se están relacionando con la iglesia hoy como cristianos? ¿Cómo están ejerciendo este culto verdadero, racional, en la relación con su iglesia? Porque algunos dicen, bueno, voy a la iglesia cuando tengo una necesidad, voy a la iglesia cuando me invitan o cuando hay un programa especial, o si viene un predicador muy, muy reconocido, muy importante. Muy bueno. Muy bueno, entonces sí voy. Pero, ¿cuál será la verdadera relación del cristiano con su iglesia? Lo que acabamos de leer aquí en Romanos 12 nos cambia totalmente el chip que muchos quizás tienen así. Voy solo por, y los jóvenes, bueno, ellos dicen, bueno, voy si mis amigos están. Sí. Si mis amigos no están, entonces no voy. Y no es lo que está diciendo allí la Biblia. Así que bueno, vamos a ver qué opinan nuestros hermanos que están allí siguiéndonos en la red. Brenda, Victoria, Olga, Judith. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se están conectando con la iglesia? ¿Cómo se están relacionando? Bueno, ¿De qué manera te relacionas con la iglesia? Bueno, una pista, y es que el apóstol Pablo menciona que la única manera de relacionarnos con la iglesia es colocando los dones que Dios nos ha dado a su servicio. Entonces, si sabes cantar, si sabes pintar, si sabes cocinar, porque también se necesita que cocine, ¿verdad? ¿Cómo estás utilizando tus dones al servicio del Señor? Claro, esto hace la iglesia diferente en McDonald's, ¿no? Claro. O a cualquier franquicia de comida rápida, en la que voy a consumir y pienso en el mejor platillo, ¿no? En lo que me gusta o en lo que está en promoción para ese día. Entonces, vamos, voy por eso y ya.
Y casi que nos gustaría muchas veces que la iglesia tuviera el service car. De manera que paso por la iglesia, recibo, agarro la bendición y sigo en mi carro, sin parar mucho, sin relacionarme mucho. Es el tipo de relación peligrosa que muchos cristianos hoy tienen con la iglesia. A ver qué están escribiendo aquí. Ángel Ministerio está saludándonos, pero todavía no se han animado a escribir cuál sería la relación del cristiano. ¿Cómo, de qué manera te relacionas con la iglesia? Quizás fue una pregunta muy personal, ¿no? Sí. Sí. Podemos entonces colocar el ideal. ¿De qué manera un cristiano se relaciona con la iglesia? De acuerdo con lo que hemos leído en Romanos 12. A ver, Brenda Victoria aquí ha contestado y Olga Judith también. Bueno, Brenda dice, trabajando en la iglesia con el don que Dios me ha dado, con el canto, con los niños. Muy bien, Brenda. Bueno, ya tenemos una evangelista musical para invitar. Sí, especialmente para los niños, que no es nada fácil. Olga Judith dice, enseñando lo que sé. Compartiendo el don, muy bien. Y Ángel dice, Dios nos permita seguir alabándole con nuestras voces, yendo donde Dios nos necesite. Muy bien, excelente. Muy bien, muchas gracias, muy buenas respuestas. Muy bien, entonces continuemos. De hecho, si yo he recibido un don, que lo he recibido en el momento de mi bautismo, el lugar para colocarlo en ejercicio es en la iglesia. Así que voy a la iglesia no a consumir, no a ver qué hay, no a visitar a nadie, sino voy a servir, a ministrar de acuerdo con el don que he recibido. Muy interesante lo que el apóstol está diciendo aquí. Cristianismo práctico, 100%. ¿Sabe que esta lección me recordó al sabio Salomón, terminando el libro de Eclesiastés, donde él termina diciendo, bueno, por todo lo demás, el discurso ya es este. Sí, y yo creo que el apóstol Pablo está diciendo acá, bueno, ya lo demás ha sido teología, pero ahora vamos a colocarlo de una manera práctica. Por eso el tercer punto, relacionamiento. Sí. Entonces, Dios, la iglesia y ahora nuestros semejantes. Muy bien. Los demás. Ajá. Sí. Sí. Mi Biblia dice los deberes de la vida cristiana. Ah, bueno, perfecto. Entonces, no podemos vivir una vida de ermitaño. Antes los ermitaños se alejaban a las montañas para encontrarse con Dios, para tener una vida más espiritual, pero cometieron un error. Se alejaban de las demás personas. Y conozco muchos cristianos que en su cristianismo se han alejado de los demás. Sí. Sí, ha sido el cristianismo una barrera, un obstáculo para no ser buenos cristianos, aunque ellos se consideran muy buenos cristianos. Entonces yo no como, yo no tomo, yo no hago esto y no me junto con aquel que no lo hace. Y ese es un punto álgido ahí, un punto de quiebre en la vida espiritual de muchos de nosotros. Porque nuestra vida espiritual no debe llevarnos a aislarnos, sino que por el contrario debe llevarnos a conectarnos. A conectarnos más. Esto es un desafío enorme porque la tarea del cristiano con los demás es una tarea de mezclarse, ¿cierto? A uno, quizás los padres, la madre dice, hijo, cuidado con quien andas. Y le enseñamos a los jóvenes, cuidado con las malas amistades, y hay una razón, pero un cristiano maduro puede relacionarse con aquellos que necesitan de Cristo como sal. La sal se impregna en las cosas para transformarla. Así que ese es el desafío del cristiano, ¿verdad? Tener un amor genuino, hacerlo mejor por los demás, amor sin fingimiento, dice allí. Y wow, esto viene a conectarse prácticamente con el hacer, ¿no? Ajá. Sí, porque aquí hay una tarea especial, aquí está todo unido. Sé que debo conectarme con Dios, con la iglesia, con mis semejantes. Esa conexión produce en mí un sentimiento de pertenencia, de desafío, y al mismo tiempo debo hacer algo. ¿Y qué debo hacer? Bueno, ahí está la lista de cosas que debo hacer. Sí, es cierto, mire. 1 Corintios, Romanos, que estamos leyendo 12, 21, tiene la lista grande de cosas prácticas que nosotros debemos hacer. Usted ha mencionado algo interesante y es ser sal. Sí. Bueno, hay un pensamiento que me pareció muy curioso y es que dice que nosotros debemos ser la sal para mezclarnos, pero de tal manera que no perdamos nuestros principios. Porque el hecho de que yo me mezcle no significa que yo tenga que perder mis principios. ¿Sí? Hay un libro que estuve leyendo hace poco en la clase de la maestría que estoy haciendo, de crecimiento, que se llama Una iglesia con propósito. Y entonces el autor del libro dice que las iglesias deben crecer sin comprometer el mensaje. Así es.
¿sí? Así es. Sin comprometer el mensaje. Y esta lección que es práctica, que nos lleva a una buena relación con Dios y también a una buena relación con la iglesia, también debe llevarnos a pensar que ese cristianismo que yo predico desde la plataforma o cada 8 días que voy a la iglesia, debo colocarlo también al servicio de mis amigos, de mis vecinos, pero no perder mis principios con el objetivo de tratar de ganarme a otro. ¿Sí? Así es, tiene que ser diferente. Sabe que justamente este fin de semana el orador invitado nos hablaba de eso porque nos hablaba del evangelismo en un ambiente posmoderno y en ambientes muy secularizados que hoy vivimos. Nos contaba una experiencia interesante acerca de un grupo de jóvenes que iba con él y de repente iban pasando en la noche vieron un bar y los jóvenes comenzaron a discutir. ¿Entraría Jesús a ese bar? Bueno, pero Jesús estaba con los pecadores. Así que hicieron parar al pastor su carro y le pidieron que los dejaran entrar al bar. Así que él, con mucho temor, por supuesto, muy preocupado, entró con ellos al bar y entraron y comenzaron a cantar Dios está aquí. Y pues imagínense en un bar cantando Dios está aquí. Pero los muchachos decían, aquí debe estar Dios, Dios tiene que estar con esta pobre gente. Y en efecto bajaron la música porque realmente no se veía, no se oía cuando ellos cantaban, solo se veían sus bocas. Pero les bajaron la música y comenzó a escuchar la gente ese canto. Y de repente un hombre comenzó a llorar y se acercó a ellos y dijo, mire, yo soy un cristiano, me alejé por mucho tiempo. Pero nunca me imaginé que hoy Dios me iba a alcanzar aquí en un bar. Y ese joven, ese hombre, regresó al buen camino y regresó a la comunión con Dios y finalmente se bautizó en la iglesia adventista. Es impresionante, claro, no estamos mandando a nuestros jóvenes a los bares, pero es impresionante lo que puede hacer un joven sólido cumpliendo esa labor misionera, entrando y llevando esperanza donde hay necesidades. No, pero no se sorprenda más. Viene el caso opuesto. ¿Sí? La estadística dice que un adventista tiene 3 buenos amigos. 3 buenos amigos. Entonces yo como pastor pensé, bueno, si cada adventista tiene 3 buenos amigos, pues que un adventista invite por lo menos a uno de sus buenos amigos a la iglesia. Y entonces voy a mi iglesia, ¿no? Y hago la encuesta, sí, hermanos, mire, cada uno de ustedes tiene 3 buenos amigos, invítelos a la iglesia. Y los hermanos me dicen, pastor, es que ya están en la iglesia. Definitivamente. Sí, o sea, sí. Nos hemos cerrado y nos hemos aislado de los demás. Es verdad. Sí. Es verdad. No es lo que el Señor dice allí. Es correcto. Nuestro cristianismo tiene que ser más práctico. Más práctico. Pastor, usted ha viajado en su carro, por ejemplo, lo conocí en los llanos. ¿Hizo usted esas rectas de los llanos? Sí, por supuesto. Que son buenas para manejar. Impresionantes. La vía Puerto López, la vía Granada, la vía San José del Guaviare. Sí, cierto que uno siente la tentación como de subir a 100, 120, 140, ¿cierto? En su vehículo. Sí. Uno confía que el ángel tenga mucha capacidad. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué problema es cuando uno como que quiere subir la velocidad, ¿cierto? 100, 120, y de pronto uno ve el radar de la policía y que lo paren a uno? ¿Qué dice uno? Sí. Soy un pastor de la iglesia adventista con afán. ¿Cierto? Porque el siguiente punto tiene que ver el relacionamiento con las autoridades. Las autoridades. Sí, es verdad. Sí. Y cuánto nos cuesta a veces, ¿no? El libro dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tremendo, pastor. Bárbaro. Sí, definitivamente el cristiano ha de ser respetuoso de las normas y de los magistrados o las autoridades que Dios ha dejado. Y no solamente de las autoridades como la policía o el ejército o las gobernaciones o los alcaldes, sino también las autoridades eclesiásticas. Así es. ¿Sí? Los pastores, los ancianos de la iglesia, o sea, también son una autoridad que la iglesia ha colocado ahí, porque Dios les ha permitido que sean colocados ahí. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener ese respeto por las autoridades, ¿sí? Por las autoridades.
Venía viajando ayer del puente de Boyacá, y bueno, llegando a Bogotá, ¿no? Ya cansado de la noche, pasaba por la avenida y en eso cambió el semáforo. Y mi hija, que estaba me dormía, me desperta y me dice: papá, te pasaste en amarillo. ¿Sí? Y entonces tenemos una apuesta con ella, ¿no? Cada vez que me paso un semáforo en amarillo, tengo que darle, sí, cierta cantidad, porque debe ir a la alcancía, porque ya se me paso el semáforo en amarillo. ¿Sí? Respetar las autoridades. Sí. Hasta un simple semáforo es una autoridad. Es verdad. Nosotros de pronto nos dejamos permear por la cultura y lamentablemente de manera continua se hace viral un video en las redes de alguien siendo irrespetuoso con las autoridades, insultando, manoteando, incluso agrediendo físicamente. Y eso se vuelve famoso incluso como si aplaudiéramos la conducta. Nosotros no podemos ser permeados por eso. El apóstol Pablo está diciendo: no, ustedes deben ser respetuosos porque esas autoridades han sido colocadas por Dios. Es correcto. Entonces, relación con Dios es una buena relación con la iglesia, es una buena relación con los semejantes y es una buena relación con los entes superiores, con las autoridades. Y mire que es interesante, pastor, porque volvemos a repasar el versículo con el que comenzamos. No te conformes a las cosas de este mundo, es decir, no hagas lo que este mundo hace. Entonces, a este mundo no le interesa a Dios, pues interésate por Dios. A este mundo no le interesa la iglesia, interésate por la iglesia. A este mundo no le interesan los demás, pues interésate tú también por los demás. Este mundo quiere vivir una vida sin reglas, sin autoridad. Pero Dios dice: cíñete a las reglas y cíñete a las autoridades. Porque eso es algo de vital importancia. ¿Sí? Algo de vital importancia. Y no solamente las autoridades. También dice que tenemos que tener una buena relación con las leyes. Así es. Sí, con la ley. No podemos ser cristianos que quebranten la ley. Romanos 13, 8 al 10, ¿no? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esa sentencia se resume: amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Está muy claro, el cumplimiento de la ley es el amor. Sí. Ahí está, entonces cumple también con la ley. Cumple también con la ley. Esa cuarta relación con la ley, entonces retoma un poco lo que hemos visto durante los otros capítulos, ¿no? Vuelve el tema de la ley, pero aquí está enfocada en el amor, está enfocada en la dimensión del prójimo, está enfocada en la dimensión de relación de amor también con Dios. Es un enfoque bastante positivo, bastante importante. Y los los mandamientos que aparecen allí son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que encierra esos 6 mandamientos. Aquí está haciendo énfasis, conectando con lo anterior, la conexión de la ley con el amor. Qué importante, qué práctico, qué valioso ha sido estudiar estos 2 capítulos durante esta semana. Cuánta bendición tendríamos cada día los cristianos al seguir este evangelio práctico, que es más allá del ascetismo y del ermitañismo, sino es la conexión, la vivencia, el reflejar a Cristo en una manera práctica en todos nuestros ambientes. Es correcto, pastor. Es correcto. Y bueno, antes de pasar a la última parte del relacionamiento, hay algo interesante acá, ¿no? Y dice: el cristiano debe pagar todo lo que debe. ¿Sí? Pero hay una deuda que nunca podrá cancelar. ¿Y cuál será esa deuda? ¿Alguna hipoteca muy grande? No creo, ¿cierto? Sí, aunque algunos tenemos hipotecas muy grandes, ¿verdad? Sí. Y esperamos poderlas pagar, sí. Pero es la deuda de amor hacia sus prójimos. Amén. Así es. Sí. Es la deuda de amor hacia Dios. Como yo hice, vosotros también hagáis. Hagáis, dice el Señor. Y si Dios me ha amado, ¿qué tengo que hacer yo? Pues también amar
a mi prójimo. Todos los mandamientos de Dios se basan en el principio único del amor. Por lo tanto, en la ley divina no puede existir si no existiese el amor. El amor es lo más importante, ¿sí? Así como dijo, para tratar de colocar un poco práctico, no es que yo escuche vallenato, ¿no? Pero como quiero cantar vallenato, es el amor más grande del planeta. Así es. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Porque si yo amo a Dios y amo su iglesia y amo a los semejantes y soy respetuoso y guardo la ley y veo una autoridad en Dios, entonces me estoy preparando para lo último de esta lección. Y es el relacionamiento esperando que Cristo venga por segunda vez. Amén. Ese es el epílogo de estos dos capítulos, el cierre maravilloso. El versículo 11 hace un cierre amarrando todo lo que está atrás, ¿cierto? Dice, y esto, conociendo el tiempo. Aquí hay un elemento profético. La vivencia práctica del Evangelio tiene un elemento profético. Vivimos así porque amamos a Dios, pero también porque sabemos en qué hora vivimos, para dónde vamos y cómo nos proyectamos. Es correcto. Y es ahí donde nosotros tenemos que vivir de la manera correcta. ¿Sí? Cuenta la historia, hay una historia que me gusta mucho. Cuenta la historia de un hombre que está a punto de morir. Y entonces llama al pastor, ¿no? Para que le dé las últimas palabras. Y el pastor le dice, bueno, hermano, ¿y usted qué desea? Y dice, pastor, yo deseo que me entierre con un tenedor. ¿Con un tenedor? Sí, con un tenedor. Y el pastor dice, bueno, ¿y por qué quiere que lo entierre con un tenedor? Y el hombre dice, mire, pastor, cada vez que yo voy, o iba, porque estaba enfermo, a un restaurante, y recogían los platos y las cucharas, me dejaban el tenedor. Y yo le preguntaba al mesero, ¿y para qué me deja el tenedor? Y él me dice, porque lo mejor está por venir. El postre. El postre, ¿verdad? Y este hombre dijo, entiérreme con un tenedor, porque lo mejor está por venir. Y es la suma de todo el cristianismo, tener una relación tal con Dios que nos lleve a vivir la esperanza del Evangelio en nuestra vida, de tal manera hoy, mañana y siempre que nos lleve al reino de los cielos. Amén, amén, así sea. Ese es el cristianismo práctico. Aquí nos capacita para una vida real con Cristo en la patria celestial. Así es. Saludamos a Margarita, que en esta hora nos sigue desde México. Gracias, Margarita, por conectarse con nosotros. Sin duda, una querida amiga que nos desea buenos momentos en este fin de año y el nuevo año. Lo mejor está por venir. Esa es nuestra esperanza. Es el aliento en medio de la aflicción, crisis financiera, crisis familiar, crisis en la salud, crisis social. Y podemos desesperar, podemos perder la esperanza, podemos tomar diferentes actitudes, como aquel siervo malo, comenzar a golpear a sus compañeros, a beber, a hacer otras cosas. Otro a desesperarse, caer en depresión, en angustia. Otro en convertirse en un ermitaño, alejarse, mas ninguna de estas conductas es la correcta. Lo adecuado está conectarse con Dios, con nuestro prójimo, y vivir una vida que glorifique a Dios. De hecho, la autora cristiana Elena White dice, pastor, que los cristianos sinceros no practican una piedad dudosa, ¿sí? Sino que se han revestido del Señor Jesucristo y no dan lugar a la carne para ceder ante sus concupiscencias. Acuden a Jesús constantemente en busca de sus órdenes, como un siervo acude a su amo o una sierva a su ama. Y donde quiera que los conduzca la providencia de Dios, están listos para ir. ¿Sí? Es un cristiano tal, practica una vida devocional tal, de relación con Dios y relación con sus semejantes y con todo lo que su entorno le rodea, para poder alcanzar una vida de éxito. Así que un buen cristiano tiene relación con Dios, relación con la iglesia, relación con sus compañeros, relación con su jefe de trabajo, con la autoridad, ¿cierto? Sí. Relación con sus responsabilidades, con sus leyes, porque tiene una esperanza. La esperanza es estar con el Señor en el reino de los cielos. Así es. Esa sería la relación de cierre, ¿no? La relación que tiene el cristiano con el encuentro con su Dios. Así es.
Qué maravillosa lección. Amén. Maravillosa. Sí. Maravillosa, muy práctica y esta quizás un poco más sencilla de comprender que las anteriores, que eran más profundas teológicamente, no que esta no sea profunda, sino que está en un esbozo mucho más práctico y que es muy necesario para nosotros. Vestidos del Señor Jesús, el día está cerca, porque la noche está avanzada. Es un cierre maravilloso de estos dos preciosos capítulos. Pastor, muchas gracias. No sé si qué más haya para añadir en esta hora. Bueno, no, de pronto una invitación a las personas que nos están viendo por las redes sociales, y es que pueda colocar ahí hashtag clase de maestros, hashtag UCS, Unión Colombiana del Sur. Y yo le colocaría otra, ¿no? Hashtag mi esperanza está firme en Jesús. Amén. Mi esperanza está firme. Ese es un hashtag maravilloso para esta semana. Que podamos colocarlo allí en nuestra página. Pastor, ya ha visto cuáles son las guías de estudio de la Biblia para el próximo trimestre. Por supuesto, ya las tenemos. Aquí tenemos esta, que es la de adultos, mayordomía, las motivaciones del corazón. Oh, perfecto. Está muy especial. Y esta otra, que es la de el universitario. La mayordomía y yo. Así es. Si hay alguien que necesita buena mayordomía, son los jóvenes que están proyectando su vida a grandes cosas. Así que les dejamos esa invitación para que adquieran sus guías de estudio de la Biblia, porque seguiremos estudiando juntos durante el próximo trimestre. Habrá un tema desafiante, la mayordomía. Que va a estar muy interesante. Sí, muy especial. Porque imagino que la lección va a romper el esquema de lo que hemos pensado de lo que es la mayordomía. Va a ser un enfoque más adecuado, más exacto. Está bien, pastor. Vamos entonces a orar para colocar a nuestros maestros en las manos del Señor, pedir que durante esta semana sigan estudiando, preparándose y que este sábado, como pastores del rebaño, estén allí frente a sus clases para compartir con ellos, para conectarse y para proyectarlos también a un trabajo misionero muy especial. Así que, pastor, diríjanos una oración, por favor. ¿Sabe, pastor, que olvidé al principio presentar de dónde venía usted y quiero hacerlo ahora, ¿no? A veces, pastor. El pastor Vladimir Alvarado es pastor actualmente en la misión noroccidente de Bogotá y Boyacá. Tiene su distrito con sede aquí en Bogotá. Sí, es señor. el distrito de la iglesia de Orión. La iglesia. Carrera 84, 7831, Barrio La Granja. Lo esperamos. Amén. Muy bien. Pastor, diríjanos una oración para terminar esta clase de maestros. Bien, oremos. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque tú quieres que nosotros seamos cristianos prácticos, cristianos que realmente tengan una relación contigo y con los demás, de una manera tal que pueda glorificar tu nombre. Amén. Cristianos que no se conformen a las cosas de este mundo, cristianos que no sean conformistas, cristianos que puedan cambiar su manera de pensar con el fin de poder llevar a otros más hacia la esperanza maravillosa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Nos colocamos en tus manos en esta hora. Bendice a nuestros maestros, bendice a las personas que se han conectado en línea hoy con nosotros, bendice a aquellos que a través de compartir este video también podrán aprender un poco más del cristianismo práctico. Pues te lo pedimos, oh Dios, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, bendiciones para todos. El Señor les guarde y nos veremos en 8 días, Dios mediante, para la última clase de maestros de este año. Gracias, pastor. Muy bien.